Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAT y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Yo quisiera resaltar la presencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que este año ha visto su quinta versión. Este año hemos visto la presentación de dos casos. El día miércoles vimos la presentación de las falsas soluciones para el cambio climático y el día jueves pasado vimos el caso de la Amazonía. ¿Qué nos puedes contar tú, Pablo, al respecto de estas dos actividades? Bueno, el tema del caso de las falsas soluciones al cambio climático fue desarrollado en el marco del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza para mostrar cómo esas falsas soluciones le afectan a la naturaleza. Porque, por ejemplo, uno en vez de parar la deforestación, uno dice, no importa, voy a seguir deforestando porque voy a plantar árboles. Y resulta que plantar esos árboles no compensan el bosque que se ha deforestado, no compensan la vida, no compensan los derechos de la naturaleza que han sido violados. Y en eso se ha centrado sobre todo el primer caso. El segundo caso ha sido para ver el tema de la Amazonía como sujeto de derechos. La Amazonía no es solamente un territorio, sino que es un ser vivo. Es un ser que tiene derechos y sus derechos de conjunto están siendo afectados por actividades ganaderas, agrícolas, mineras, petroleras, grandes megahidroeléctricas, en fin. Y lo que se ha visto es cómo se están violando estos derechos y sobre todo qué medidas hay que tomar en relación a la minería, la exploración, la explotación petrolera, en fin, para frenar estas violaciones a los derechos de la naturaleza y tomar medidas para evitar que este ecocidio que está ocurriendo, el ecocidio más grande del planeta, ocurre en la Amazonía, continúe. Pero escuchemos a Natalia Green, quien nos va a hablar de lo que ha sido este tribunal. Natalia Green es la secretaria del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. La Amazonía, como lo ha ratificado el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el pasado 3 y 4 de noviembre en Glasgow, es un ser viviente, amenazado por las industrias y con la complicidad de los gobiernos, y eso debe cambiar. Este maravilloso ser vivo, clave para luchar contra el cambio climático y salvar el planeta, está vivo y merece que sus derechos sean reconocidos, así como el hecho que la Amazonía debería ser la invitada principal más importante presente en la COP de cambio climático. Como dice la demanda 3, la Amazonía es el bosque y la ecorregión de mayor biodiversidad del planeta. De la supervivencia de la Amazonía depende la estabilidad del clima, del planeta y la posibilidad de evitar la sexta extinción masiva en la Tierra. Los gobiernos, las Naciones Unidas, las instituciones financieras deben dejar de tratar a la Amazonía como un simple sumidero de carbono y reconocer los derechos de la Amazonía, de sus ríos, de sus bosques, de sus animales, de sus plantas y de todos los seres no humanos que la habitan. Cuando se discuten planes para la Amazonía, se debe tomar en cuenta que los derechos de la naturaleza están presentes y dejar de promover proyectos para reemplazar a una selva viva con plantaciones de monocultivos. En la Amazonía se está desarrollando el mayor ecocidio del planeta y las autoridades nacionales y multilaterales están siendo cómplices, directos y silenciosos de este ecocidio. Los gobiernos reunidos en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow deben condenar el ecocidio en curso, plantear que el delito de ecocidio sea reconocido por la Corte Penal Internacional y pedir que la Corte Penal Internacional inicie inmediatamente el juzgamiento del caso de la Amazonía por delito de ecocidio. Es imposible pensar en resolver el tema del cambio climático si no se sanciona a las empresas, gobiernos y entidades financieras causantes por inacción u omisión de este ecocidio. La Amazonía no es un objeto, sino un sujeto que siente, de derechos, que tiene que ser reconocido como tal en el sistema de Naciones Unidas y para el cual debería haber un acuerdo específico en esta cumbre. Debemos superar la visión antropocéntrica imperante y generar mecanismos para que la naturaleza tenga voz y representación en las negociaciones climáticas y multilaterales a través de la ciencia, los pueblos indígenas y todos los pobladores que quieren salvar a la naturaleza y no hacer negocio con ella.
Pedimos que las Naciones Unidas convoquen a una Asamblea de la Tierra para repensar los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva no antropocéntrica y a favor de la naturaleza. Es nuestra última oportunidad. Hay que reconocer que la Amazonía tiene derechos. Pablo, esas fueron las palabras de Natalia Green, la secretaria del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Es una posición bastante compleja la que pide el tribunal, puesto que no entra en las dinámicas de la negociación y de las negociaciones de cambio climático como las que hemos visto. Las negociaciones de cambio climático se concentran en hacer cálculos sobre emisiones de dióxido de carbono. Lo que está proponiendo el tribunal, si entendido bien, es una visión holista que entienda a un ecosistema, que entienda un lugar, que entienda a la Amazonía como un sujeto de derecho. Es algo que va mucho más allá de hacer sumas y restas sobre emisiones. ¿Me equivoco? Efectivamente, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, y yo creo que una gran cantidad de eventos aquí, lo que están planteando es que se necesita cambiar estructuralmente el sistema de negociaciones de cambio climático en las Naciones Unidas. Y parte de este cambio es dejar de tratarla a la naturaleza como, bueno, cuánto carbono absorbe, cuánto carbono emite, y empezar a reconocer que la naturaleza es un sistema vivo y nosotros somos parte de ese sistema vivo. Y ese sistema vivo está lleno de seres que tienen derechos y que hay que reconocer sus derechos para poder restablecer el equilibrio con ellos. Creo que en verdad, para hacer que las negociaciones de cambio climático no fracasen, tenemos que incorporar a dos actores que están excluidos de las negociaciones. Uno es la sociedad civil, porque a las negociaciones solo llegan los gobiernos capturados por grandes corporaciones transnacionales que llegan aquí con un montón de plata. Y gobiernos que además no están pensando en cómo resolver el cambio climático, sino en cómo ganar la próxima elección. Entonces no quieren decirle a sus electores, miren, vamos a tener que asumir tales y tales medidas que pueden hacerles perder votos. Entonces, los gobiernos son los únicos que hablan y no están la sociedad civil, no están los representantes indígenas de las organizaciones de sindicatos de trabajadores, no están los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes con voz y voto en estas negociaciones. Y por otro lado, no está la naturaleza. La naturaleza debe estar presente a través de representantes indígenas, de representantes de la ciencia, porque si no tomamos en cuenta la perspectiva de la naturaleza, desde la voz de la naturaleza es muy difícil que se resuelva este tema que está detrás de las negociaciones, que es cómo se restablece el equilibrio del sistema de la Tierra. Bueno, Pablo, ahora vamos a escuchar a Alberto Acosta. Él ha sido presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador y actualmente es juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, constituido por representantes de todos los continentes, preocupado por lo que está sucediendo con la Madre Tierra, escuchó a quienes viven en la Amazonía en su última sesión en Glasgow. Escuchó a los seres humanos, en particular a los pueblos indígenas y a los defensores y las defensoras de esa tierra maravillosa. Escuchó también a quienes no tienen voz, a través particularmente de los pueblos indígenas, a los bosques, a los ríos, a los animales, a las plantas y demás seres que habitan los ecosistemas que componen Amazonía. Y constató una vez más la dimensión de los impactos, la dimensión de los daños que se van acumulando por las actividades, sobre todo extractivistas, desplegadas y profundizadas en la Amazonía. Actividades que configuran, en definitiva, un ecocidio, en tanto la magnitud de las cifras de deforestación, las cifras de pérdida de biodiversidad, la contaminación y el desecamiento de las fuentes de agua ahondan la desertificación, entre otros efectos. Todo esto afecta gravemente la capacidad de restauración natural de los ecosistemas de vida y vulnera el derecho a existir de la naturaleza. Y eso va configurando un ecocidio,
un ecocidio que está en la cima de los crímenes contra los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, que van de la mano, que se complementan, que se potencian. Este es un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad que no prescribe. Es un atentado contra la condición humana y es un atentado contra la condición de la naturaleza. Por esa razón, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza condenó tantas violaciones, estableciendo responsabilidades claras y concretas en los gobernantes, en las empresas e inclusive en organismos internacionales que son cómplices o encubridores de tantos actos de terrorismo ecocida. En ese escenario, el tribunal resolvió enviar una misión con algunos de sus miembros, no solo para que constaten tantos crímenes que son muy conocidos, sino para denunciar en sitio y para denunciar desde allí lo que está haciendo la humanidad organizada en la lógica capitalista, esa voracidad, esa codicia que está destrozando la vida, tanto de seres humanos como de seres no humanos. Este es el punto que nosotros queremos rescatar. Este sistema capitalista, un sistema que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza, tiene que ser condenado, tiene que ser superado. Entonces, el tribunal se quiere sumar desde la Amazonía a ese grito desesperado de tantas poblaciones, de tantos seres que no son necesariamente humanos, que expresan su rechazo, su inconformidad, su frustración ante tanta destrucción planificada por la lógica del capital. Y a la vez quiere el tribunal sumarse al grito esperanzado que se nutre de la lucha de resistencia y de reexistencia de las comunidades amazónicas y quienes desde afuera estamos indignados por tanto atropello y estamos dispuestos a seguir luchando por la dignidad y por la vida. Verdades ocultas.